de Dios. Okay, it's my turn. It's my turn to preach the word of God. Y el domingo cuando salíamos de aquí del servicio, empecé a escuchar una prédica y el Señor me habló por medio de una simple palabra, pero una palabra que carga mucho poder. En el nombre de Jesús. I was listening to a preaching on Sunday, and the Lord spoke to me through one word. Nos vamos al libro de Primera de Crónicas, Let's go to First Chronicles, capítulo 13. chapter Vamos 13. Vamos a empezar desde el capítulo 13, versículo 1 hasta el 14, para que vayamos entendiendo a dónde yo lo quiero llevar. Primera de Crónicas, First Chronicles, capítulo 13, chapter 13, versículo 1 hasta el 14. 1 to 14. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. The word says in the name of the Son, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y elegidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sión de Egipto hasta la entrega de Amad, para que trajeran el arca de Dios en Kiriam Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriam Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David puso pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obededón Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía. ¿Lo vas a traducir? Then David consulted with the captains and thousands and hundreds, with every leader. And David said to all the assembly of Israel: if it seems good to you, and if it is of the Lord of our God, let us send out to our brethren everywhere who are left in all the land of Israel, with them to the priests and Levites who are in their cities in their common law lands, that they may gather together to us. Let us bring the ark of our God back to us, for we have not inquired at it since the days of Saul. Then all the assembly said they would do so, for the thing was right in the eyes of all the people. So David gathered all Israel together from
Shihor in Egypt to as far as the entrance of Hamath to bring the ark of God from Kirjath Jearim, and David and all Israel went up to Bala to Kirath Jearim, which belonged to Judah, to bring up from there the ark of God, the Lord, who dwells between the cherubim, where his name is proclaimed. So they carried the ark of God on a new cart from the house of Abinadab, and Uzzah and Ahio drove the cart. Then David and all Israel played music before God with all their might, with singing on harps, on stringed instruments, on tambourines, on cymbals, and with trumpets. And when they came to the Shidon's Persian's floor, Uzzah put out his hand to hold the ark, for the oxen stumbled. Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, and he struck him because he put his hand to the ark, and he died before God. And David became angry because of the Lord's outbreak against Uzzah. Therefore that place is called Perez Uzzah to this day. David was afraid of God that day, saying, "How can I bring the ark of God to me?" So David would not move the ark within him into the city of David, but took it aside into the house of Obed-Edom the Gittite. The ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house 3 months. And the Lord blessed the house of Obed-Edom and all that he had. Amén. Y hay algo que me llama la atención de esta cita bíblica, porque el padre me hablaba un poquito fuerte. The Lord spoke to me very strong through this passage. Que sabemos que en el arca del pacto se pueden sentar. We know that the Ark of the Covenant, El arca del pacto estaba la presencia del Padre. the presence of the Lord was in it. No era cualquier cosa el arca del It pacto. wasn't just anything. Cuando David empezó a reunir When David united al consejo con los capitanes y millares all the council with the leaders y centenas y todos los jefes, cuando ellos se juntaron, ¿verdad?, para pedir la opinión, ¿verdad?, si estaba bien de llevar el arca a donde tenían que llevarla. when they got together to ask for their opinion, to unite, to see if it was okay where they were taking it. Pero algo que me llamó la atención es que de este capítulo fue Something that caught my attention through this chapter was que David no planeó cómo llevar el arca a su destino. David never planned how to take the ark to its destined place. Porque él quería llevar el arca como si fuera cualquier cosa. David wanted to take the ark just like anything else. Y el arca del pacto no era cualquier cosa. The Ark of the Covenant wasn't just anything. Estaba la presencia del Padre en el arca. The presence of the Father was inside it. Entonces dice aquí en el 7, creo que versículo 7, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. On verse 7 it says, so they carried the ark of God on a new cart from the house of Abinadab En un carro nuevo. in a new cart. Y Uzzah y Ahio guiaban el carro. And Uzzah and Ahio drove the cart. A pesar de que era un carro nuevo, pero no era como tenían que llevar el arca de pacto a su destino. It was not the way they should have carried the ark of God to their destined place. Era como si llevara cualquier cosa, y no era cualquier cosa el arca de pacto en ese tiempo. They were taking it just like anything else, but it wasn't just anything. It was the ark of God. ¿Y qué dice el 9? Dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uzzah extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes la tropezaron. On verse 9 it says, and when they came to Shidon's threshing floor, Uzzah put out his hand to hold the ark, for the oxen stumbled. Y en ese tiempo había reglas, y las reglas eran específicas. During that time there was a lot of rules, and there were specific rules for that. Por eso es que Uzzah That's why Uzzah hizo algo que no tenía que hacer, por eso es que Uzzah murió.
He did something that he shouldn't have done. That's why he died. He passed away. Y yo buscaba, pero ¿por qué Usa? ¿Por qué murió? And I searched, why did he die? Y dice que el arca era un objeto sagrado que representaba la presencia de Dios. The ark was a sacred object that represented the presence of the Lord. Y había instrucciones divinas. There was divine instructions for it. Dice, Dios instruyó a los levitas para que transportaran el arca con las varas. It says the Lord instructed the Levites to transport the ark of God. Aunque Usa era un levita, pero no en ese tiempo, aunque era un levita, pero no tenía permitido tocar el arca, porque el arca era algo sagrado, santo, era algo puro. Even Uzzah was a Levite. He was not authorized to touch the ark of God because it was something sacred. Y por haber tocado el arca, aunque él tal vez no lo hizo con mala intención, Even he touched the ark of God, even he did not do it with bad intentions. porque el arca se iba a caer y él lo que quería era sostenerla. The ark was about to fall and he wanted to sustain it. Pero fue un error el haberla tocado porque eso le costó la muerte. It was a mistake that he did that because that cost his life. Por eso ellos quisieron hacer como llevar el arca como si fuera cualquier cosa cuando no era cualquier cosa. They wanted to transport the ark of God like anything else, but it wasn't just anything. Vamos al capítulo 15. Let's go to chapter 15. Dice la palabra de Dios, dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó a David todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová en su lugar, el cual le había preparado. Y reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Amén. First Chronicles 15, 1 through 4, it says, David built houses for himself in the city of David, and he prepared a place for the ark of God, and pitched a tent for it. Then David said, no one may carry the ark of God but the Levites, for the Lord has chosen them to carry the ark of God and to minister before him forever. And David gathered all Israel together at Jerusalem to bring up the ark of the Lord to its place, which he had prepared for it. Then David assembled the children of Aaron and the Levites. Oh, yeah. Amén. That's not the top line. Entonces, What do you mean, you? los levitas en ese tiempo, los sacerdotes y levitas eran los únicos que tenían permitido entrar en la presencia en ese tiempo. During that time, only the Levites and the high priests were authorized to enter the presence during that time. Los levitas, solamente los levitas tenían permitido en tocar el arca. Only de the pacto. Levites were able to touch the ark of God. Por eso es que cuando David trató de llevar el arca a su destino, That's the reason that when David tried to take the ark of God to its destined place, no era como ellos querían, sino que hay personas específicas en ese tiempo para cargar el arca de pacto. it's not like the way they wanted, but it was specific people that had to carry the ark of God. Por eso pasó lo que pasó de la muerte de Usa. That's why Uzzah passed away. Aunque Usa era un levita, pero Usa no estaba santificado para tocar el arca. Even if Uzzah was a Levite, he was not sanctified to touch the ark of God. Por eso aquí David reacciona y dice, solamente los levitas tienen permitido llevar el arca. That's why David reacts and says in this passage, only the Levites are able to transport the ark of God. ¿Y sabe qué me trae a Dios? You know what God said to me? Que nosotros a veces hacemos las cosas a nuestra manera sin pensar y sin preguntarle a Dios si es correcto lo que estamos haciendo
o no es correcto lo que estamos haciendo. The Lord brought to me this word that sometimes we do things without His authorization or the way He wants it to do. We want to do it our way, not His way. Y aquí David se dio cuenta y dijo, espérate, que solamente los levitas son escogidos para tocar el arca de pacto. Here David recognized that only the Levites were able to touch the ark of God. Vamos ahí mismo en el capítulo, a versículo 15, In chapter 15, del 12 en adelante. verse 12 and on, Y dijo, and y it says, les dijo, vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Amen. Amen. He said to them, you are the heads of the fathers' houses of the Levites. Sanctify yourself, you and your brethren, that you may bring up the ark of the Lord, God of Israel, to the place I have prepared for it. For because you did not do it the first time, the Lord our God broke out against us because we did not consult Him about the proper order. Por eso aquí, si usted lee del 5 hasta el 11, If you read from verse 5 to 11, David estaba junto a todos los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes, que eran los levitas, porque iban a organizar cómo iban a llevar el arca de pacto. David united all the priests and all the Levites together because they were all organizing how they were going to take the ark of God. Porque se dio cuenta que a su manera no estaba lo correcto. Because he realized that his way wasn't the right way. Por eso dice aquí el 13, pues por no haberlo hecho así como vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. In verse 13 it says, for because you did not do it the first time, Y the cuando Lord our noso- God broke out against us because we did not consult Him about the proper order. Y cuando nosotros buscamos las ordenanzas del Padre. When do we look for the proper order of the Lord? Por eso a veces nuestras malas decisiones traen las consecuencias. That's why our bad decisions have consequences. Y dice, y el 12 dijo, y les dijo, vosotros son los principales padres de las familias de los levitas. Santificaos vosotros y nuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. On verse 12 it says, he said to them, you are the heads of the fathers' houses of the Levites. Sanctify yourself, and you and your brethren, that you may bring up the ark of the Lord, God of Israel, to the place I have prepared for it. Gloria a Dios. O sea, Gloria a Dios. que el arca de pacto tenías que estar santificado, tenías que estar consagrado para llevar el arca. You had to be sanctified and prepared to take the ark of God. Porque no era cualquier cosa lo que tú estabas cargando. It's just not anything to be carrying around. Y sabe que hay una cosa que a mí me llamó la atención porque yo lo busqué. Bueno, There's one thing that caught my attention and I looked for it. dice que solamente, bueno, vamos a leer el 14, dice, perdón, el 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Dios. Verse 14 says, so the priests and the Levites sanctified themselves to bring up the ark of the Lord God of Israel, and the children of the Levites bore the ark of God on their shoulders by its poles, as Moses had commanded according to the word of the Lord. Y asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Verses 16 it says, then David spoke to the leaders of the Levites to appoint their brethren to be the singers, accompanied by the instruments of music, string instruments, harps, and cymbals, but raising the voice with sounding joy.
Y yo me quedaba pensando, si todas las iglesias fueran reunidas, And I was thinking, if all the churches were united, ¿qué no pasaría? what would happen? Porque aquí estaban organizando o estaban planeando cómo llevar el arca de pacto a su lugar. Right here, they were planning how to take the Ark of God to its place. Y dice si usted lee el 17 If you read verse 17 hasta el 24, to 24, están los nombres de las personas there you will find the names of the people, de los encargados de, ¿cómo decirle? Como de los que iban a organizar qué instrumento les iba a tocar, the ones who were going to organize which instrument which was each person going You to come first. play para llevar el arca de pacto a Jerusalén. to take the Ark of the Lord to Jerusalem. More fishing. Y hay algo que me llamó la atención de esto. And something caught my attention. Dice que en un grupo iban a tocar, a un grupo iba a tocar los címbalos, In one group, they were going to touch the cymbals. en otro grupo los salterios, In another group, the harps. en otro las trompetas, In another group, the trumpets. y otros eran los cantores, In another group, the singers. y otros eran los maestros de los cantores. And the other group was the teachers of Y the algo que singers. me llamó la atención And something that caught my attention era que los porteros del arca. were the carriers of the ark. Y yo decía, ¿qué es porteros del arca? I said, where are the carriers of the ark? Dice, porteros del arca se refiere a las personas encargadas de vigilar y custodiar el arca. It refers to people being in charge of overseeing the ark. Esas personas normalmente, levitas, Those people usually are Levites. eran responsables de asegurar que el arca estuviera protegida. They had to make sure that the ark was protected. Que solo personas autorizadas The only authorized people tuvieran acceso a ella. had access to it. ¿Y sabe por qué Usa murió? Do you know why Uzzah died? Porque en ese tiempo Usa no estaba autorizado de tocar el arca. Because during that time, Uzzah was not authorized to touch the ark. Mire, aquí tenemos un arca. Look, we have an ark right now. Algo que me llamó también de la atención del arca era Something that caught my attention of the ark was las instrucciones divinas, ¿verdad? Que ya les había dicho. the divine instructions. Que a los levitas, que Dios instruyó a los levitas para que transportaran el arca con las varas. God instructed the Levites to take the ark. Entonces yo me imagino que Usa lo que hizo fue que tocó esto What I imagine is that Uzzah touched the top part, this side. y no tenía que tocar esto porque estaba la presencia And he del did not Padre. have to touch that part because the presence of the Lord was there. Sino para eso están estos, los palitos, And that's why the poles are there. para que los levitas pudieran cargar el arca y no poder tocarla. So the Levites would be able to transport the ark and not touch it. Porque solamente había personas específicas Because there's only specific people para tocar el arca. to touch the ark. Específicas por si se caía el arca, ellos podían tocarla. Specifically that if the ark fell, they were able to touch Y había it. personas específicas para cargarla con los palitos. There were specified people that were able to carry it. Y with the había poles. personas específicas para tocar los instrumentos There para llevar el were arca. specified people to touch the instruments. Y dice el 28. And verse 28 says, Perdón, el 26. verse Dice, 26. y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca de pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores,
y que Ananías era maestro del canto entre los cantores, llevaba también David sobre sí un efón de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterios y arpas. And so it was when God helped the Levites who bore the ark of the covenant of the Lord, that they offered 7 bulls and 7 rams. David was clothed with a robe of fine linen, and as were all the Levites who bore the ark. The singers and the Chenaniah, the music master with the singers. David also wore a linen ephod. Thus all Israel brought up the ark of the covenant of the Lord with shoutings and with the sound of the horn and trumpets and cymbals, making music with stringed instruments and harps. Y el Padre me dio una cita específica. The Lord gave me a specific verse. Vamos a Mateo Let's go to Matthew 27:51. 27:51. Amén. Amén. Mateo 27:51. Amén. Amén. Y cuando yo leía esto sobre el arca, era como que automáticamente Dios me llevó a Mateo 27:51, que dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba. Aleluya. Perdón, y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se separaron. Amén. Gloria a Dios. Matthew 27:51 says, Then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split. Amén. Santo, aleluya. ¿Y por qué me dio esta cita bíblica? Why did he give me this? Porque ya no necesitas el arca de pacto. Because you don't need the ark of Porque en ese covenant. tiempo solamente personas específicas podían entrar al templo. Because during that time, only specific people were Solamente able los to enter the sacerdotes temple. podían entrar al templo. Only the high priests were able. Solamente los levitas podían entrar al templo. Only the Levites. Necesitábamos un intermediario para llegar a la presencia del Padre. We needed somebody to be in the middleman. Pero between us aquí and me the está Father. diciendo: But right here, it's telling me. he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se Then separaron. behold, Se the veil partieron. of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split. Entonces ya no necesitas un intermediario, no necesitas un sacerdote. Tú You do not need a tienes high priest. acceso directo para estar con el Padre, para You have manifestar su direct presencia. access to the Father to manifest His presence. Entonces, ¿por qué no estás haciendo? Why aren't you doing it? Ya no necesitas a los levitas, You don't need the. ya no necesitas a los sacerdotes. You don't need the high priest. Ya tienes tu acceso completo You have para que tú complete busques access, so you can la look for the presencia del presence Padre of the cuando tú Father. quieras. Whenever you want. Estás en el trabajo, When you're at work. estás cocinando, When you're cooking. estás limpiando. When you're cleaning. Tienes 7 días y 24 horas, ¿verdad? Para You buscar la have 7 presencia days, del Padre. 24 hours to look for the presence Pero of God. ¿sabes que a veces qué es lo que nos impide buscar la Let me tell you presencia? what stops us from looking for the presence. Somos nosotros mismos, que a Ourselves. veces no queremos buscar la That we don't want presencia to del look for the Padre. presence of God. Entonces, ¿qué es lo que te está impidiendo a ti de buscar la presencia si tú tienes acceso directo a You ella? have direct access to it. Pero a veces el orgullo, la soberbia, Sometimes our pride, ¿sabes por qué? La ira. our anger, Porque a veces nos enojamos con el Padre. we are mad with the Lord. ¿Por qué? Porque a veces le pedimos cosas que Él no nos da. Because we ask for things that He O a does not veces, give to us. a veces queremos hacer cosas que no nos salen como nosotros Or queremos. we want to do things that do not come out the way we want O a them to veces come el Padre te quita cosas out. Or sometimes the Father takes que things away from saben you que para ti no están bien. that He knows that those are not good things for you. Esto es lo que a veces nos impide tener acceso a la presencia del Padre, porque el velo ya fue rasgado. That's what stops us from having access to the Father, because the veil was already Lo que nos broken. impedía tener esa comunión, ese tiempo con el Padre. Gloria a Dios. We need
that time with the Lord. Ahora reflexiona a ti, ¿qué es lo que te está impidiendo? What is stopping you? Tú puedes cantar, no necesitas ser un escogido o un levita para que tú cantes. You do not need to be a Levite for you. Tú puedes cantar, no se necesita una voz bonita para poder cantar. You don't need a beautiful voice in order for you ¿Por qué no to sing to the Lord. manifiestas la presencia en donde tú estás? Why don't you manifest the presence of God where you're ¿Qué es lo que at? te impide What is stopping you? para entrar a la presencia del To Padre? enter in the presence of the Lord. ¿Sabe que yo le he estado pidiendo algo al Señor? I've been asking the Lord for something. Amén. Gloria a Dios. Que necesito que me dé confirmación si lo hago o no lo hago. I need Him to give me confirmation if I should do it ¿Y or sabe not. qué tan hermosa es su presencia? And you know what beautiful His presence is? Que cuando yo estoy hablando con Él When I am speaking to Him, y yo lo puedo sentir, ese calor que yo sé que no es un calor de aquí, es calor and I can feel sobrenatural. His warmth that I know it's not a natural Y yo le digo, warmth, it's Señor, a supernatural gracias. warmth of Him. And I say, thank you, Yo Lord. le digo gracias porque yo sé que tú estás aquí Thank you because escuchando de I lo know que yo te you're estoy here, diciendo. listening to what I'm telling you. Y qué hermoso es cuando tú le pides dirección al Padre It's beautiful when you ask direction to the Father para lo que tú quieres hacer. for what you want to do. Si Él te da permiso a hacerlo o no hacerlo. If He gives you permission or not to do it. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros tener esa comunicación con el So Padre? what's stopping us from having that communication with the Lord? Ya tienes acceso, el velo fue rompido. You already have access. The veil was broken. Entonces, ¿qué nos impide? So what's stopping us? Y yo ya voy a terminar porque yo no quiero como decir algo más que el Padre no me haya dado. I'm about to finish. I do not want to say anything that the Lord has not given me. Dice, este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo de Jerusalén se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, simbolizando el acceso a Dios que se cubrió por la humanidad a través del sacrificio de Jesús. The veil of the temple was torn in two from top to bottom in the earthquake, and the rocks were split. This represented the presence of God. El velo ya fue rasgado. The veil was split. ¿Por qué no le cantas? ¿Por qué no le danzas? ¿Por qué no le das gracias? Why don't you sing? Why don't you give thanks? Así como David hizo cuando llevó el arca de pacto. Just like when David took Todo the lo ark of planeó. God, he planned everything. Juntó a todos los sacerdotes o los familiares sacerdotes, los familiares de los levitas, He united everybody, the high priests, the Levites, and other families, para organizar cómo iban a llevar el arca de to pacto. organize how they were going to take the ark of God. Ellos tenían que santificarse They had to sanctify para themselves poder cargar el arca de to pacto. be able to carry the ark of God. Y cada quien formaron grupos Everyone formed a group para tocar los instrumentos, to play the instruments, para ver quién iba a cantar. to see who was going to Y sing. sabe, yo estaba buscando aquí, ¿sabe cuántos porteros? ¿Cómo dice? Porteros de... se me perdió. Los porteros que iban a cargar el arca, no me recuerdo cómo se llama. You know who was going to carry the ark through the poles? Eran 80. There were 80. O sea, si usted se imagina cuánta gente no se organizó para llevar el arca de pacto. Imagine how many people were organized in order for them to take the ark of ¿Cómo God. sería ese tiempo? ¿Cómo sería ellos que cargaban y cantaban y danzaban y no sé, yo me imagino como una fiesta tan grande, iban How was todos it during that felices. time when they took the ark and they were dancing and singing and they were all happy in order for them to take the ark? Pero ¿qué es lo que nos está deteniendo para poder cantarle? What is stopping us from singing to Him? ¿Sabe qué otra cita bíblica que el Padre me daba? You know, another Y es un Bible verse ejemplo para nosotros. the word the Lord brought to me. Vamos, Hechos 16:25. Yo sé que ya muchos se lo saben. 16:25. Hechos 16:25. Amén.
Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. Amén. Amén. Ellos nos dan ese ejemplo de que a pesar de que estaban encarcelados, a pesar de que estaban pasando por situaciones It difíciles, was that example, even if they were in prison and they were going through a rough situation, ellos no dejaron de alabar y de cantar al they did Padre. not stop worshiping and singing to Gloria the a Lord. Dios. Amén. A la palabra a mí me dice The word tells me que no fue la única vez que ellos estuvieron en la cárcel, it wasn't the first time they were in jail. pero esa fue la única vez que That was the aconteció only esto, time that this happened. que se rompieron las puertas y las cadenas The Por- doors were open and the chains were broken por cantarle. because they worshipped. Entonces, ¿qué es lo que te está deteniendo? ¿Tus problemas? What's stopping you? Your problem? ¿Tus finanzas? Your finances? ¿Tus problemas con tu esposo, con tu esposa? Your marital problems? ¿Los problemas con tus hijos? Problems with your children? ¿Qué es lo que te está impidiendo en tener ese acceso con el Padre? What's stopping you from having that access with the Si ya el Lord? precio fue pagado, If that price was already el paid velo for, fue roto, the veil was split. tienes toda la libertad, You have all the freedom. estamos anclados con el Padre. We are anchored in the Lord. No podemos deshacernos, no podemos correr. We cannot run anymore. Ellos nos dieron un ejemplo, y que a pesar de que estaban atribulados, They gave us an example, even though they were going through pero no tribulation, dejaron de alabar. but they did not stop worshiping. ¿Y sabe qué? And you know what? Yo me siento tan privilegiada I am so privileged de que Dios hubiese podido poner a alguien más aquí a cantar. that the Lord could have put someone else here to sing. Pero ¿sabe qué? But you know what? A veces cuando estamos atribulados, Sometimes when we're in a veces no tribulation, queremos cantar. we don't want to sing. Yo se lo digo porque a mí me pasó. I tell you because of me. No It quieres happened. saber del púlpito I didn't want to step on the altar porque estaba pasando muchos procesos que no entendía. because I was going through a lot of process that I did not understand. Pero ¿sabe qué? Les doy gracias a Dios So you know what? I thank God de que me haya dado el privilegio de cantar. that He gave me the privilege to No sing. tendré una voz hermosa, I might not have a beautiful pero una cosa voice, sí le digo, but one thing I do yo tell me you, deleito en cantarle al Padre. Amén. I delight myself in Yo singing. me gozo en cantarle al I Padre. enjoy myself singing. Y estoy agradecida porque me permite yo And I'm so cantarle. grateful because He lets me sing to Him. Así que piensa qué es lo que te está deteniendo Think about y, what's holding you back. y manifiesta la presencia del Espíritu Santo donde tú te encuentres, Manifest the presence of the Holy Spirit wherever en el you're at. trabajo. At work. Usted sabe que a veces yo estoy en mi descanso de mi trabajo You know that sometimes I'm on my break at work y siempre me gusta comer sola. and I like to eat alone. Y hay veces en mis 45 minutos de descanso In my 45 minutes of break, se ha manifestado la presencia en mi carro. the presence of the Lord manifested Y a veces digo, Himself Señor, in the car. gracias. And I say, thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Así que tú tienes el acceso de manifestar su presencia, de tener esa comunicación You have the access to His presence and have that communication with Him. donde quiera que tú estés, Wherever you're at, sea en la calle, in the street, sea en la madrugada, in early morning, no importa el tiempo, no importa it la doesn't hora, matter the time, pero depende de ti, but it depends on que you. tú manifiestes su That presencia you manifest His en tu presence vida in your life y en la vida de tu familia. and in the life of your family. Ponte de pie, yo ya Be terminé. on your feet. I'm already done. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Padre, por tu palabra, Thank you, porque Father, for your word. nos hablaste a todos, Because you Señor. spoke to us. Gracias, alabado sea tu nombre.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Estoy sumamente agradecida. I am grateful, Lord. Gracias por tu palabra, Señor Thank you for your Jesús. word. Gracias, Padre Santo, por habernos Thank you, hablado Lord, for speaking to y us recordarnos, Señor, and reminding que us, tenemos Lord, ese acceso, that we Señor, have that para buscarte, access Padre. to look for you, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu de Dios. Thank you, Son and Holy Spirit. Amén. Amen.